La primera vez que encendí las luces del taller aquella noche, la fábrica me recibió con el mismo silencio estancado de siempre. Un silencio tan denso que parecía absorber el chasquido de los interruptores y el eco de mis propios pasos. La penumbra retrocedió con lentitud, revelando las hileras interminables de estantes cargados de muñecas de porcelana, sus rostros inmóviles atrapados en expresiones que pretendían ser inocentes. Firmé en el libro de registro con el bolígrafo oficial, sintiendo la ligera rugosidad del papel amarillento, mientras el encabezado, Protocolo de Control de Inventario, me devolvía una seguridad artificial. Pasé a verificar los moldes y hornos de cocción, cada uno identificado con etiquetas numeradas que parecían más antiguas que yo mismo, el metal todavía tibio de la última hornada. El aire llevaba consigo el olor dulzón de la pintura fresca mezclado con un leve polvillo de yeso, y en el fondo, un sonido metálico se repetía de forma hipnótica, el roce de herramientas perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con una precisión ceremonial. Mientras recorría la primera sección, mi atención se detuvo en un detalle que no encajaba. Una muñeca del lote anterior, una que yo mismo había inventariado y colocado en su estante la noche pasada, estaba ahora a medio metro de donde debía estar. No había registros de ingreso en el libro, ninguna llave fuera de su lugar, ningún compañero en turno que pudiera haberla movido. La observé apenas unos segundos antes de devolverla a su sitio, procurando que mis manos no rozaran su rostro esmaltado. Aquella pequeña incongruencia podría explicarse de mil maneras, pero algo en la quietud del momento me hizo sentir que la explicación más lógica era la menos probable. La fábrica respiraba un aire dulce y viejo, como si las paredes mismas hubieran aprendido a guardar secretos. Caminé hacia la siguiente estación, intentando reconectar con la rutina, pero la sensación de que algo había roto, de forma casi imperceptible, el equilibrio de aquel lugar, me acompañó como una sombra invisible que no necesitaba forma para existir. Al pasar por la segunda hilera de estantes, noté algo que en cualquier otro contexto habría sido irrelevante, pero aquí, bajo esa luz blanquecina y con el eco distante de mi respiración, adquiría un peso incómodo. Los ojos pintados de ciertas muñecas parecían haber cambiado de dirección desde la última vez que las vi, como si cada vez que yo caminaba frente a ellas reacomodaran su mirada para seguirme, sin que el resto de su cuerpo se moviera un milímetro. No eran cambios evidentes, sino sutiles desviaciones que quizás solo un inventarista obsesivo como yo podría detectar. Un iris que apuntaba levemente hacia el pasillo, una pupila que ya no coincidía con su gemela. Anoté la observación en el informe de integridad de piezas con la frialdad que exige el protocolo, usando el lenguaje exacto. Variación en orientación ocular. Posible error de pintura. Escribirlo así lo convertía en un dato técnico, algo mensurable, controlable, archivado para siempre en un cajón de papeles donde los hechos pierden su filo. Pero esa aparente objetividad no borraba la sensación que me seguía oprimiendo el pecho, la de estar siendo evaluado. El contraste entre mi rutina mecánica, contar, medir, registrar, e esa inquietante impresión de vigilancia constante crecía con cada minuto. No había nada en el manual que dijera cómo proceder cuando el aire se vuelve más denso al pasar frente a un estante o cuando la luz de la lámpara parece titilar justo cuando observas un rostro esmaltado. Mantuve mi paso y mi respiración regulares, como si la monotonía fuera una coraza, pero dentro de mí se abría una grieta invisible. Cada mirada de vidrio que encontraba en mi camino se sentía menos como un simple objeto y más como una presencia que esperaba algo de mí, algo que todavía no entendía. A mitad de la jornada, mientras revisaba el inventario de piezas secas en la zona de hornos apagados, el supervisor se acercó sin anunciarse. No dijo nada al principio, simplemente dejó sobre mi mesa un sobre color marfil con un sello rojo irregular. El papel tenía una textura áspera, como si hubiera absorbido años de humedad y polvo. Al abrirlo, descubrí un documento titulado Normativa de Operación Turno Nocturno, redactado con la misma frialdad que cualquier manual de seguridad industrial, pero con instrucciones que no podían pertenecer al mundo de la maquinaria o la contabilidad. Algunas eran tan precisas que parecían diseñadas para un comportamiento específico de algo. Nunca mire fijamente a una muñeca por más de 5 segundos. Código 7.
Si escucha pasos detrás de usted, permanezca inmóvil. No pronuncie nombres dentro de la sección de ensamble después de la medianoche. Las leí una a una, sintiendo cómo cada frase desajustaba levemente la arquitectura de mi pensamiento. No eran reglas para manipular objetos inertes, eran pautas para coexistir con entidades activas que solo elegían parecer inertes. Mientras repasaba el texto, pensé en la extraña precisión de algunas normas, como si hubieran sido escritas por alguien que ya había cometido el error de incumplirlas. La sensación era similar a recibir instrucciones para alimentar a un animal salvaje que insiste en disfrazarse de porcelana. Puedes seguir los pasos al pie de la letra, pero la amenaza sigue ahí, acechando detrás de cada formalidad. Firmé el acuse de recibo sin hacer preguntas, consciente de que, en este lugar, preguntar podía ser la forma más rápida de convertirse en parte del inventario. No pasaron más de unos minutos desde que guardé la normativa en mi cajón, cuando ocurrió algo que no encajaba en ninguna rutina registrada. Volví a revisar los hornos, todos apagados, todos fríos, y al entrar en mi mesa de trabajo, noté una presencia distinta, como si el aire se hubiera retraído unos grados. Ahí, sobre la superficie, donde minutos antes solo había herramientas alineadas, estaba sentada una muñeca que no pertenecía a ese lote. Su piel de porcelana brillaba débilmente bajo la luz artificial, y había algo en la forma en que sus manos reposaban sobre el regazo, tan meticulosamente colocadas, que sugería intención. Me detuve a 1,5 metros, aplicando de inmediato la tercera instrucción del documento. No mantener contacto visual prolongado. Bajé la mirada apenas lo suficiente para registrar sus características. Vestido grisáceo con ribetes de encaje. Ojos pintados de un azul demasiado intenso, y luego anoté en el libro de registro Incidente 1A controlado. La caligrafía me salió extrañamente firme, como si mi mano se negara a delatar el peso del frío que me atravesaba. Mientras me alejaba, sentí que el silencio del taller se había vuelto denso, como si la ventilación hubiera cesado sin previo aviso. No hubo movimientos detectables, ningún sonido, pero el contorno de su figura se quedó grabado en la periferia de mi visión, como un destello persistente. No era miedo lo que me retenía, sino una sensación más peligrosa, la de estar bajo observación, evaluado con la calma meticulosa de quien decide si un insecto debe ser aplastado o dejado con vida. Al día siguiente, mi recorrido rutinario por el taller quedó interrumpido por una escena que, de haber aparecido en el informe oficial, habría requerido una explicación imposible. En el pasillo central, justo frente a la zona de almacenaje, una docena de muñecas yacía dispuesta en un círculo perfecto, sus cuerpos inclinados hacia el centro como si todas escucharan algo inaudible. En medio, un puñado de herramientas, martillos, limas, pinceles de cerda fina, descansaba alineado con una precisión geométrica que ningún trabajador de la planta habría invertido tiempo en lograr. No había huellas, no había marcas de arrastre, nada que indicara manipulación reciente, solo el resultado final, una composición que parecía responder a un orden propio, un protocolo invisible al que yo no estaba invitado. Me quedé un momento observando, sin atreverme a modificar la disposición. Anoté en mi libreta personal: posible patrón, revisar cronogramas. Había una inquietud que no lograba sacudirme. ¿Seguían ellas un horario paralelo al nuestro? La analogía más cercana que me vino a la mente fue la de llegar tarde a una reunión secreta y encontrar la sala vacía, pero impregnada del murmullo que antecede a una decisión importante. Me aparté con cautela, evitando cualquier contacto visual prolongado, y continué mi trabajo con un falso aire de normalidad, aunque cada sonido metálico, cada crujido leve en la estructura del techo, me recordaba que el taller tenía un pulso que no aparecía en ningún plano arquitectónico. Las horas siguientes transcurrieron bajo una tensión densa, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. Revisaba moldes y hornos con la precisión de siempre, pero mi atención se desviaba constantemente hacia los monitores de seguridad. Al principio, pensé que la fatiga me estaba jugando una mala pasada,
Las imágenes mostraban disposiciones distintas a las que veía al girar la cabeza. Una estantería vacía en la pantalla aparecía llena de muñecas cuando la miraba directamente. Una mesa despejada en el monitor estaba, en realidad, cubierta de piezas de porcelana a medio pintar. No hubo anuncio oficial, pero sobre mi mesa encontré una hoja nueva del protocolo de operación, turno nocturno. Entre las instrucciones frías y numeradas, una frase subrayada en tinta más fresca que el resto. Regla 19. Si una muñeca habla, responda solo con «Estoy trabajando» y continúe su tarea. La leí 2 veces, buscando alguna broma interna del personal. No encontré ninguna señal de humor. El zumbido de los hornos era constante, pero por debajo de él comenzaron a filtrarse sonidos finos, como susurros apenas modulados. En un par de ocasiones sentí un leve roce en la espalda, un toque que no dejaba marca ni calor, solo un frío que se hundía bajo la piel. Seguí clasificando piezas, moviendo las manos con disciplina, pero cada músculo estaba tenso, consciente de que cualquier respuesta equivocada podría quebrar un equilibrio que yo apenas comprendía. Y, en ese silencio preñado de murmullos, comprendí que no eran los ojos pintados lo que me observaba, sino algo mucho más antiguo, escondido detrás de ellos. El conflicto comenzó con algo tan simple como una contradicción escrita. El protocolo, hasta entonces rígido y claro, se había vuelto ambiguo, como si las reglas estuvieran vivas y en proceso de mutación. Una instrucción exigía no mirar directamente a ninguna muñeca por más de 5 segundos, mientras otra ordenaba verificar visualmente cada pieza durante el inventario nocturno. El enfrentamiento era inevitable. Yo debía elegir qué norma romper, y la elección se sintió como inclinar un vaso de agua sobre un circuito encendido. Opté por cumplir la verificación, quizá porque necesitaba confirmar que mi cordura seguía intacta. El resultado fue inmediato y devastador. Al alzar la vista, una docena de muñecas, algunas sobre estantes, otras en mesas de trabajo, giraron la cabeza al unísono. El sonido no fue un chirrido de bisagras, sino algo más orgánico, húmedo y preciso, como huesos encajando en cuengas nuevas. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad invisible que me erizaba la piel. Por primera vez desde que había puesto un pie en esa fábrica, la fachada profesional se quebró. No era un técnico evaluando daños, era un intruso en una ceremonia silenciosa. Sentí cómo mi respiración se volvía un estorbo, demasiado ruidosa, demasiado humana. No podía describir con exactitud lo que me estaban haciendo sentir, pero la imagen que cruzó mi mente fue la de un coro de estatuas ensayando una canción que no estaba destinada a mis oídos, y sin embargo, sabía que yo ya formaba parte de su audiencia obligada. El apagón fue breve, apenas unos segundos, pero suficiente para borrar cualquier rastro del momento anterior. Cuando las luces volvieron, todo estaba en orden, o al menos así lo habría pensado cualquiera que no hubiese visto lo que yo vi. Las muñecas estaban alineadas en sus estantes, perfectamente inmóviles, sus ojos vidriosos fijos en un punto indefinido. El taller parecía congelado en una postal de rutina, pero había algo que no encajaba. El silencio. No el silencio habitual de un lugar de trabajo vacío, sino uno denso, casi físico, como si todo el aire se hubiese retirado para dejarme a solas con ellas. Fue entonces cuando noté el documento sobre mi mesa. Era el mismo manual de reglas, pero no estaba en la carpeta sellada donde lo guardaba. Su cubierta tenía manchas nuevas, como huellas de dedos grasientos. Lo abrí con cautela y vi que las páginas tenían anotaciones que no existían antes. Letras grandes y torcidas, como escritas por una mano infantil. Corregían, tachaban y añadían instrucciones que no formaban parte de ningún protocolo oficial. Algunas eran absurdas, otras imposibles de cumplir sin dejar de ser humano, pero lo peor fue descubrir en una de ellas una línea que mencionaba mi nombre.
No supe si la tinta seguía fresca o si era solo mi mente interpretando el olor metálico del papel como sangre seca. Lo entendí de golpe. Las reglas ya no eran para las muñecas, ni para el turno nocturno. Eran para mí. Y no importaba cuánto las siguiera porque no había promesa de seguridad, solo una prolongación de lo inevitable. Esa noche dejé un registro escrito, no por esperanza, sino por necesidad. Un mensaje para quien ocupara mi puesto después. Cumplir las reglas no garantiza sobrevivir, solo aplaza el momento en que dejarás de ser un observador. Volví a mis tareas con una precisión obsesiva. Cada movimiento cuidadosamente medido, cada herramienta alineada como si fuera una extensión de mi propia voluntad. Las muñecas permanecían inmóviles, pero mi percepción había cambiado. Podía sentir su atención como un peso constante sobre mis hombros, una vigilancia silenciosa que no descansaba, aunque no respirara. Cada crujido del taller, cada leve cambio en la luz fluorescente parecía un mensaje cifrado que debía descifrar sin error. Mientras repasaba los inventarios, noté pequeños detalles que antes habría ignorado. Un olor tenue a cera caliente, a pesar de que los hornos seguían apagados. Un leve temblor en la superficie de las mesas, incluso la respiración misma parecía resonar en ecos que no eran míos. Todo ello reforzaba la sensación de que el taller tenía vida propia, o al menos algo dentro de él que la simulaba con precisión aterradora. La analogía que se impuso en mi mente fue la de un animal dormido que decide cuándo despertar para cazar. La fábrica volvió a su silencio, pero no era un silencio neutro. Era tenso, vigilante, expectante. Mientras completaba cada tarea, un pensamiento se repetía en bucle, inquietante y claro. La próxima noche será la última oportunidad para seguir las reglas sin romperse. El temor no se disipaba, solo aprendí a coexistir con él, aceptando que cada movimiento debía ser exacto, porque en ese espacio, el menor error podría hacer la diferencia entre permanecer como testigo o convertirse en parte de aquel coro silencioso que siempre me había observado. Con el paso de las noches, la rutina se volvió un ritual hipnótico. Cada paso estaba calculado, cada inspección de moldes y hornos registrada con precisión quirúrgica en el libro de control. Pero la percepción de normalidad era un espejismo. Debajo de la fachada mecánica, algo se movía constantemente, siempre fuera del alcance de la vista directa. Los susurros apenas perceptibles parecían reproducirse en patrones que desafiaban toda lógica, como un lenguaje secreto que solo existía en los intersticios de mi conciencia. Durante una de estas noches, noté un detalle que antes me había pasado inadvertido. Algunas muñecas parecían cambiar ligeramente de postura después de que las luces se apagaban y volvían a encenderse. No había señales de manipulación humana, todo indicaba que la alteración sucedía por sí misma. El aire alrededor de ellas se tornaba más frío, como si el espacio mismo adoptara una voluntad hostil que no necesitaba forma tangible. Mi reflejo en la superficie metálica de las mesas me devolvía la imagen de un hombre transformado por el miedo. Rígido, vigilante, consciente de que cada movimiento podía ser interpretado como una violación de las normas invisibles. El pensamiento que dominaba mi mente era simple y aterrador. No estaba solo en el taller, y aquello que me observaba no era humano. La burocracia, los protocolos, los informes ya no servían para mantener el orden, servían para mantenerme vivo. Apenas, mientras algo mucho más antiguo y consciente medía cada respiro, cada parpadeo, cada decisión que tomaba dentro de la fábrica. Y así, noche tras noche, continué cumpliendo las reglas, no por rutina, sino por supervivencia, consciente de que en cualquier momento la línea entre observador y observado podría desvanecerse para siempre. Una noche, mientras repasaba los últimos moldes antes del cierre, el taller pareció desprender un murmullo más intenso.
como un coro que surgía de las paredes mismas. No había movimientos visibles, pero la sensación de ser observado alcanzó un clímax casi tangible. Cada muñeca parecía girar ligeramente su cabeza al unísono, como si midieran mi paciencia y mi precisión. El aire se volvió más pesado, cargado de un frío húmedo que penetraba la ropa y calaba hasta los huesos. Y un olor extraño a pintura vieja y madera quemada se mezclaba con la fragancia usual de porcelana fresca. Recordé entonces las reglas adicionales que habían aparecido semanas atrás en el manual, aquellas que nunca había visto, que parecían escritas para alguien que estuviera demasiado confiado o demasiado curioso. Nunca responda si una muñeca lo llama por su nombre. Mantengan la vista fija en el inventario y nada más. Cumplí cada instrucción al pie de la letra, con el corazón latiendo con fuerza en un silencio que se había vuelto opresivo. Cada respiración parecía un ruido escandaloso en la vastedad del taller, y mi mente se debatía entre el temor y la necesidad de mantener la compostura profesional. Entonces ocurrió un fenómeno que no podía explicar. Una sombra, apenas perceptible, se deslizó por el suelo, pasando entre las mesas sin perturbar los objetos a su alrededor. No tenía forma definida, solo un vacío oscuro que absorbía la luz de las lámparas. Mi reacción fue automática. Seguí el protocolo. No miré directamente. Anoté en el informe como Incidente 3B controlado y respiré con calma fingida. Pero por dentro sabía que aquello no había terminado. La fábrica respiraba de nuevo, lenta y silenciosamente, pero yo había comprendido con claridad que las reglas ya no solo eran guías, eran la única línea que separaba mi existencia de un mundo que no debía comprender. El final de la noche llegó, pero no trajo alivio. Mientras apagaba las luces y cerraba los hornos, sentí un frío inusual recorrer el taller, como si el aire mismo recordara lo ocurrido y decidiera quedarse un momento más pesado e insistente. Al levantar la vista hacia los estantes, noté que algunas muñecas parecían respirar, apenas perceptiblemente, como un leve vaivén de sus pechos de porcelana, acompañado por un aroma tenue a cera caliente que no correspondía a ningún horno encendido. Cada detalle se imprimía en mi memoria con una claridad dolorosa. El polvo en suspensión reflejando la luz de manera extraña, las herramientas alineadas de forma imposible, los ojos de las muñecas siguiendo incluso los movimientos más sutiles de mi cuerpo. El manual de reglas había cambiado nuevamente. Anotaciones nuevas aparecían en tinta infantil, de trazos torcidos y caóticos, como si alguien o algo jugara a reescribirme el destino. Supe entonces, con una certeza helada, que no había escapatoria. No se trataba solo de cumplir normas, se trataba de sobrevivir en un espacio que medía cada respiración, cada mirada y cada pensamiento. La rutina retomada no era la misma. Cada paso, cada movimiento, cada gesto estaba cargado de una vigilancia invisible que no descansaba. Mientras salía del taller, cerrando la puerta tras de mí, un pensamiento persistente me acompañaba. La próxima noche sería aún más peligrosa, y las reglas cambiarían de nuevo, quizá para incluirme de manera más directa, quizá para probar cuánto podía sostener un humano frente a lo inhumano. Y mientras caminaba hacia la salida, la fábrica permanecía en silencio, pero yo sabía que no dormía. Estaba despierta, consciente y esperaba. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo interminable de vigilancia obsesiva y cumplimiento meticuloso de reglas que parecían mutar con cada noche. Cada movimiento dentro del taller debía ser medido. Cada acción registrada en el libro de control con precisión ritual, como si la documentación misma fuera un escudo frente a lo desconocido. El aire seguía pesado, cargado de esa sensación casi física de ser observado. Y los susurros lejanos,
que antes parecían casuales, ahora formaban patrones que mi mente apenas se atrevía a interpretar. Una noche, mientras inspeccionaba las estanterías superiores, percibí un detalle perturbador. Algunas muñecas tenían los ojos ligeramente desviados, como si hubieran seguido mi trayectoria desde el inicio de mi turno. No había signos de manipulación humana ni indicios de que alguien hubiera ingresado. Era un cambio sutil, apenas perceptible, pero suficiente para desestabilizar cualquier sensación de normalidad. El taller ya no era un lugar de trabajo, era un organismo consciente, evaluando cada gesto, midiendo cada respiración, juzgando cada pensamiento. Reflexioné sobre el precio de la curiosidad y la disciplina. Mi vida dependía de cumplir normas que nunca comprendí del todo. La burocracia, los informes y los protocolos habían dejado de ser herramientas. Eran barreras temporales contra algo que no debía ser entendido, solo respetado. La fábrica permanecía en silencio, pero su vigilancia era constante, recordándome que mi presencia allí no era casual. Cada noche que pasaba, cada regla que cumplía, era un recordatorio de que el equilibrio entre seguridad y peligro era frágil, y que cualquier desliz podría convertir la observación en participación, el control en sometimiento y la rutina en condena. El manual de normas nocturnas parecía cambiar a su antojo. Nuevas instrucciones aparecían en las hojas como si alguien más escribiera sobre la realidad mientras yo la observaba. Código 14. Nunca se detenga frente a un susurro. Continúe trabajando como si nada ocurriera. Cumplí la instrucción con un autocontrol que bordeaba la desesperación, registrando en el informe Incidente 7C controlado, aunque sabía que la palabra controlado era apenas un consuelo. Cada muñeca parecía un centinela silencioso y el taller un espacio vivo que respiraba en un ritmo propio, marcando los límites de lo permitido y lo prohibido. Mientras completaba la ronda, una sensación de desorientación me envolvió. Las herramientas no estaban donde las había dejado. Las sombras parecían desplazarse de forma contraria a la luz, y los susurros adquirieron un tono casi musical, pero sin armonía. Comprendía entonces, con un miedo profundo que no se disiparía, que el taller no solo contenía secretos, los creaba, los manipulaba y los adaptaba a quien se atreviera a permanecer demasiado tiempo dentro de sus muros. La fábrica no descansaba, no dormía, evaluaba, esperaba y decidía. Y yo era parte de su extraño y siniestro experimento. El final del turno llegó con un silencio que resultaba más inquietante que cualquier sonido. Mientras apagaba las luces de los hornos y revisaba una última vez los estantes, percibí un cambio en la atmósfera. El aire se volvió denso, casi palpable, y un olor a cera y porcelana vieja impregnaba el taller como un recordatorio de la presencia constante que me observaba. Las muñecas permanecían en sus posiciones, pero el aire alrededor de algunas parecía vibrar, como si respiraran a un ritmo que yo no podía seguir. Cada paso que daba se sentía medido por una inteligencia invisible, una conciencia que evaluaba mis decisiones y esperaba mi próximo movimiento. Sobre mi mesa aparecieron un nuevo conjunto de reglas, escritas a mano con trazos infantiles, algunas borrosas, otras apenas legibles. Cada instrucción parecía diseñada no para guiarme, sino para probarme. Código 21. Si siente que lo observan, escriba una nota detallando cada detalle percibido. Lo cumplí, registrando cada cambio en el ambiente, cada ligera desviación en la postura de las muñecas, cada susurro casi inaudible que atravesaba el silencio. Comprendí, con un miedo profundo, que la rutina y los protocolos no eran garantía de seguridad. Eran un contrato frágil con un orden que no podía comprender del todo. Al salir del taller, cerrando la puerta detrás de mí, la sensación persistía. La fábrica permanecía despierta, vigilante y consciente, su silencio cargado de intenciones desconocidas. Sabía que la próxima noche traería nuevas reglas, nuevos desafíos y quizás una prueba más directa de cuánto podía sostener la mente humana frente a lo inexplicable. Mientras caminaba hacia la salida, la fábrica parecía susurrar su presencia,
Un recordatorio silencioso de que las muñecas no eran simples objetos y que yo ya no era solo un observador. Era parte de su mundo, atrapado en un ciclo de vigilancia, obediencia y miedo que no tendría fin. Las noches siguientes se volvieron una danza silenciosa entre vigilancia y obediencia. Cada rutina, desde encender las luces hasta revisar los moldes, estaba impregnada de una tensión que no podía disiparse. El taller había dejado de ser un espacio de trabajo, se había transformado en un organismo consciente, que respiraba y se movía de acuerdo con reglas que cambiaban sin previo aviso. Las muñecas, aparentemente inertes, ahora parecían medir cada gesto, cada mirada, evaluando mi capacidad para mantener el control y seguir las instrucciones sin titubear. Una noche, mientras verificaba el inventario, noté que algunas piezas habían sido reacomodadas en formaciones que nunca había ordenado. Herramientas alineadas en patrones imposibles y muñecas dispuestas en círculos simétricos indicaban una inteligencia que operaba más allá de mi comprensión. Intenté mantener la calma y registrar los cambios con precisión burocrática, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Era como entrar en un salón después de una reunión secreta a la que nunca fui invitado. La fábrica no solo contenía secretos, los creaba, los interpretaba y los usaba como pruebas de obediencia. El miedo dejó de ser un susurro y se convirtió en un estado constante, un recordatorio de que cada decisión podía activar consecuencias que no podía prever. Las reglas que antes parecían guiar mi trabajo se transformaron en cadenas invisibles, definiendo lo permitido y lo prohibido, marcando el delicado límite entre la supervivencia y la catástrofe. Con cada noche comprendía más profundamente que el taller no era un lugar seguro, sino un escenario donde la vigilancia era absoluta y el peligro omnipresente, y donde mi única opción era cumplir las reglas y esperar que eso fuera suficiente para sobrevivir. Una noche, mientras realizaba la ronda final por el taller, percibí algo que desbordaba toda lógica. Un conjunto de muñecas había sido colocado frente a mí, alineadas en silencio absoluto, como si me estuvieran esperando. Sus ojos de porcelana reflejaban la luz tenue de los focos y parecían seguir mis movimientos con una precisión casi inquietante. No había evidencia de intervención humana. Todo indicaba que la fábrica misma había dispuesto la escena. Cada respiración mía se volvió consciente, pesada, medida, mientras aplicaba el protocolo de no contacto visual prolongado y anotaba cada detalle como incidente 12B, controlado, aunque sabía que controlar era solo una ilusión. El manual de normas había añadido nuevas reglas, escritas con trazos infantiles que recorrían márgenes y espacios vacíos de las páginas, sugiriendo que no solo las muñecas, sino el propio taller estaban conscientes de mis acciones. Código 27. Si percibe alteraciones en la disposición de las muñecas, no cambie su posición, continúe con la rutina y registre cada anomalía. Cumplí la instrucción con un autocontrol que rozaba la desesperación. Cada figura, cada objeto, cada sombra parecía formar parte de un patrón deliberado, un entramado que mi mente humana no podía descifrar completamente. Mientras completaba la inspección, un cambio sutil en la luz me hizo detenerme. El taller no era solo un espacio físico, era un organismo vivo, evaluando, aprendiendo, adaptándose. Su silencio era pesado, cargado de intención, y cada regla que cumplía reforzaba la idea de que no había escapatoria. La fábrica observaba, esperaba y decidía, y yo era un elemento más en su juego. Entendí con una mezcla de horror y fascinación que mi supervivencia dependía de la disciplina, la obediencia y la aceptación de que nunca comprendería del todo lo que realmente habitaba entre los estantes y las sombras de porcelana. Al apagar las luces y cerrar las puertas, la sensación persistió. Las sombras parecían extenderse más allá de su espacio físico, y el silencio estaba cargado de intención. Comprendí que mi presencia no pasaba desapercibida y que la fábrica no solo guardaba secretos, sino que los cultivaba, adaptándolos a quienes se atrevían a permanecer demasiado tiempo dentro. Mientras salía del taller, sentí que cada regla cumplida, cada paso medido y cada observación registrada solo servían para mantener un delicado equilibrio entre supervivencia y desastre. Un recordatorio sombrío de que las muñecas y la fábrica siempre estarían un paso por delante de mi comprensión. El colapso del control llegó sin aviso.
como un temblor que atraviesa el suelo y hace tambalear todo lo que se creía firme. Esa noche, varias reglas entraron en conflicto. El protocolo exigía no mirar directamente a las muñecas mientras verificaba el inventario visualmente, y cualquier desviación debía ser anotada al instante. Mi mente se tensó hasta el límite, intentando mantener la disciplina, mientras percibía cómo decenas de muñecas parecían girar la cabeza simultáneamente, siguiendo mis movimientos con precisión sincronizada. La fachada profesional se desmoronó. La calma burocrática dio paso a un miedo visceral, profundo, que se enredaba con cada respiración y con cada tic de las luces fluorescentes que parpadeaban en un ritmo irregular. El taller se convirtió en un escenario de terror silencioso. No había acción violenta, solo la evidencia de que algo, consciente y organizado, observaba, evaluaba y reaccionaba a cada una de mis decisiones. El aire se sentía más denso, con un olor sutil a cera caliente y pintura recién aplicada, y un susurro apenas perceptible recorría los estantes, como si la fábrica misma respirara. El manual de normas parecía burlarse de mi confusión. Nuevas instrucciones aparecían en los márgenes, anotaciones que exigían obediencia aún en medio del caos. Código 45. Si una regla se contradice con otra, priorice la seguridad del taller sobre la propia percepción. Me sentí atrapado en un ritual en el que cada movimiento era una prueba, y cada prueba un recordatorio de mi impotencia ante la lógica de la fábrica. Era como observar un coro de estatuas ensayando una canción que no podía escuchar, perfecto, ordenado y a la vez aterrador en su indiferencia hacia mi miedo. Comprendí que no existía un lugar seguro dentro de aquel espacio. La única opción era continuar, cumplir las reglas y esperar que la vigilancia de porcelana me permitiera sobrevivir una noche más. Tras el colapso de control, la noche siguiente trajo consigo un silencio pesado y cargado de expectativas. Las muñecas habían regresado a sus estantes, aparentemente inertes, pero la sensación de vigilancia persistía, más intensa que antes. El manual de normas estaba nuevamente sobre mi mesa, esta vez con anotaciones escritas a mano en una caligrafía infantil que recorría los márgenes y los espacios en blanco de las páginas. Código 52. Cada acción será registrada, incluso la contemplación del silencio. La presencia de estas nuevas reglas reforzó la idea de que no había escapatoria. La fábrica y sus habitantes de porcelana no solo observaban, sino que reescribían las reglas para incluirme a mí como parte activa de su orden. Mientras realizaba la rutina, cada gesto, desde encender luces hasta revisar hornos y moldes, se volvió un acto de extrema concentración. La temperatura del aire parecía fluctuar de manera sutil alrededor de ciertas figuras, y un olor tenue a cera caliente me recordaba que, incluso cuando el taller parecía dormir, algo seguía despierto. Las sombras se movían de manera imperceptible, y pequeños ruidos metálicos, apenas audibles, rompían la monotonía, recordándome que la vigilancia era constante y que la obediencia no garantizaba seguridad, solo un respiro temporal. El entendimiento se volvió angustioso. Cada noche, cada regla, cada inspección no eran simples tareas, sino un delicado equilibrio entre supervivencia y el desconocido. La fábrica se convirtió en un organismo que aprendía, adaptaba y anticipaba mis acciones, y yo era parte de su juego, un elemento más dentro de un ecosistema de porcelana que no necesitaba respirar para imponer miedo. Mientras salía al final del turno, sentí que lo que había vivido no era el final, sino una tregua. La advertencia estaba clara. Seguir las reglas prolongaba la vida, pero nunca aseguraba la tranquilidad, y la próxima noche traería desafíos aún más insidiosos. La rutina retomada parecía idéntica desde el exterior, pero cada paso dentro del taller estaba cargado de un peso que antes no había sentido. Encendí las luces con movimientos medidos, firmé el libro de registro con la conciencia de que cada letra podía ser observada y corregida, y revisé moldes y hornos con un cuidado obsesivo, consciente de que cualquier descuido podría ser registrado por algo que no necesitaba ojos. Las muñecas permanecían en sus estantes, inmóviles, pero cada microdetalle, una cabeza ligeramente girada, una mano que parecía más alta que la anterior, me recordaba que su vigilancia nunca cesaba.
La fábrica respiraba de manera lenta y pesada, como un animal dormido que sigue alerta, y yo me encontraba atrapado en un equilibrio frágil entre obediencia y temor. El manual de normas había sido actualizado nuevamente. Entre páginas y márgenes aparecían nuevas instrucciones, escritas con trazos irregulares que sugerían una inteligencia infantil pero deliberada. Código 67. Cada desviación de rutina será observada. Registre sus emociones, no sus movimientos. Comprendí que ya no solo debía cumplir con los protocolos de operación, debía internalizar la vigilancia y mantener control sobre mi propia percepción, un acto que drenaba cada resto de espontaneidad. Cada susurro, cada crujido del piso, cada leve zumbido de las luces se volvía un recordatorio de que el taller estaba vivo de una manera que no podía comprender por completo. Mientras completaba el turno, noté detalles inquietantes. Muñecas que parecían respirar levemente, un olor tenue a cera que emergía de hornos apagados y pequeñas sombras que se desplazaban donde no había objetos. La sensación de ser observado nunca se disolvía y entendí que cumplir con las reglas prolongaba mi seguridad, pero nunca la garantizaba. La fábrica y sus habitantes de porcelana permanecían un paso adelante, recordándome que la obediencia era solo un respiro temporal en un entorno que redefinía constantemente lo posible y lo amenazante. La noche terminó con la certeza de que la siguiente jornada sería aún más desafiante y que cada regla debía ser seguida con precisión casi ritual. El aire del taller estaba cargado de un silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por el leve zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de las estructuras metálicas de los estantes. Cada muñeca permanecía en su lugar, pero la percepción de que estaban conscientes de mi presencia era ineludible. Sus ojos pintados parecían fijarse en mí de manera insistente, desafiando mi concentración. El manual de normas había sido nuevamente actualizado, y esta vez las instrucciones parecían más personales, como si las reglas se adaptaran específicamente a mis hábitos y temores. Código 78. Registre cada sensación de incomodidad y no intente racionalizarla. La fábrica no solo observaba, sino que moldeaba la forma en que yo debía interactuar con ella, reforzando la sensación de que cualquier error podía desencadenar consecuencias invisibles pero inmediatas. La fábrica y sus habitantes de porcelana permanecían un paso adelante, recordándome que la obediencia era solo un respiro temporal en un entorno que redefinía constantemente lo posible y lo amenazante. La noche terminó con la certeza de que la siguiente jornada sería aún más desafiante y que cada regla debía ser seguida con precisión casi ritual. Al recorrer los pasillos, noté microdetalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeñas huellas de polvo que no coincidían con los patrones de limpieza, herramientas desplazadas sutilmente de su lugar y un olor tenue a cera caliente que se intensificaba cerca de ciertas muñecas. Cada señal parecía formar parte de un patrón que debía ser descifrado, aunque cualquier intento de interpretación resultaba en un aumento del desconcierto. Comprendí que la vigilancia no era solo física, era psicológica, un entramado de reglas y percepciones diseñadas para mantenerme en un estado constante de alerta, donde la obediencia no liberaba del miedo, solo lo contenía momentáneamente. Al concluir el turno y apagar las luces, el taller no perdió su presencia opresiva. Las sombras parecían absorber la oscuridad, y la sensación de que algo me seguía persistía incluso al salir. Sabía que la próxima noche traería nuevas reglas, nuevos desafíos y, muy probablemente, un nivel de inquietud aún mayor. La fábrica había dejado de ser un simple lugar de trabajo, se había convertido en un organismo que aprendía, vigilaba y manipulaba, y yo era parte integral de su funcionamiento, atrapado en una rutina que mantenía mi supervivencia, pero nunca mi tranquilidad. La madrugada avanzaba lentamente, y con ella una sensación de tensión que se extendía como un velo invisible por todo el taller. Cada muñeca permanecía en su estante, aparentemente inmóvil, pero mis sentidos percibían cambios sutiles. La ligera inclinación de una cabeza, la alineación perfecta de manos sobre las mesas, incluso la distribución de polvo fino sobre el suelo, como si alguien o algo hubiera reorganizado el espacio mientras no miraba.
El manual de normas estaba abierto frente a mí, con nuevas instrucciones que parecían desafiar cualquier lógica previa. Código 83. La próxima desviación de rutina podría alterar el equilibrio de toda la sección. Comprendí que la fábrica no solo observaba mis acciones, sino que evaluaba mi capacidad de obedecer bajo presión, y que cada error, por mínimo que fuera, sería registrado en un juicio silencioso. Los sonidos del taller, antes familiares, se habían transformado en ecos inquietantes. El zumbido de las luces se mezclaba con crujidos imperceptibles en el piso, susurros casi inaudibles y el roce de porcelana contra madera que no debería moverse. Cada microdetalle reforzaba la sensación de que la vigilancia era absoluta. No solo veía, sino que sentía, anticipando mis movimientos y ajustando su disposición en consecuencia. Intenté mantener la calma, aplicando cada regla al pie de la letra, pero la mente comenzaba a traicionarme, percibiendo figuras donde no las había, movimientos donde todo estaba quieto, como si la fábrica jugara con mi percepción para probar mi resistencia.